Bien, muy buenos días con todos nuevamente. Continuamos con las clases de esta manera digital. Espero que las anteriores clases puedan estar claras, puedan haber comprendido, entendido. Por favor, solicito de la manera más respetuosa y un respeto que me merecen y se merecen, pues si hay temas que usted no puede entender o no logra entender, por favor realice las preguntas necesarias. Tiene ahí los comentarios en los videos de YouTube. Puede ahí ingresar su comentario. O si no, puede enviar comentarios al sistema Educay. Adicional a esto también, por favor, pedirles que si es que usted tiene dudas, lo pueda autoeducarse. Aproveche el momento y puede realizar lo que es la autoeducación, ¿sí? No es tan complicado, tiene los medios. Yo sé que usted es muy capaz de manejar el internet, de poder descargarse, ver videos, ver archivos, ¿sí? Entonces también le pido su colaboración de esta manera, eh, para que juntos podamos salir adelante. Entonces, por favor, le pido que nos ayudemos, ¿sí? Eh, y que usted pueda tomar las acciones necesarias para que usted pueda seguir aprendiendo en este tiempo. Entiendo que hay lugares donde a veces el internet es complicado el acceso. Entiendo también que a veces se va la señal, se satura la señal, y esto es porque muchas personas están utilizando el internet, entonces se entiende esa situación. Entonces, por favor, tomemos las medidas necesarias, ¿sí? Son videos que en YouTube sí se cargan muy fácilmente, por eso estamos trabajando de esa manera. Eh, Sobre lo que es la materia de ciencias, estos videos que yo estoy subiendo a la plataforma de YouTube, usted tiene eh, el deber de poder copiarlos y pasar al cuaderno, ¿sí? No es necesario que usted me envíe el apunte o lo que usted ha pasado al cuaderno, ¿sí? En ningún momento he solicitado eso, sino es la indicación que usted copie en su cuaderno, ¿sí? Cuando ya regresemos o retornemos a clases, yo le revisaré sus apuntes, ¿sí? No con eso quiere decir que usted al final del día o al final de cuando ya vayamos a ingresar a clases se ponga a pasar. Tiene todo el tiempo necesario, ¿sí? Para poderlo pasar con calma, con tranquilidad, ¿sí? Entonces, y conforme va pasando va entendiendo mejor. Con esa explicación, ¿sí? Pues vamos a iniciar esta clase. Vamos a hablar acerca de estos microorganismos, ¿sí? Denominados los protozoos, ¿sí? Una característica de estos protozoos es que tienen características de los animales, ¿sí? Tienen ciertas características de los animales. Sin embargo, ¿sí? Están en otro reino, ¿sí? Pertenecen al reino protista. Entonces, ¿sí? Este reino protista, ¿sí? Usted sabe que pertenece al dominio eucariota, y en este reino protista están presentes los protozoos y algunos tipos de algas que hacen fotosíntesis, obviamente por la característica de alga. Entonces, vamos a ver un poco de esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es un protozoo? ¿Sí? Bueno, aquí podemos ver una imagen de un protozoo. Ahí está, ¿sí? Es un protozoo. Sí, son organismos muy simples, son organismos eh, muy sencillos. De hecho, el término proto indica primero y zoo animal, ¿sí? Entonces, no quiere decir que zoo, al mencionar animal, que pertenece obligatoriamente al reino animal, sino simplemente porque tiene características de un animal. Porque se mueve, ¿sí? Porque es un organismo heterótrofo, ¿sí? Al igual que un animal. Entonces, características de los animales para
reino o a este organismo denominado los protozoos. Se puede ver aquí, sí, aquí tenemos nuestra membrana, sí, nuestra membrana plasmática, nuestra membrana bicelular, perdón, membrana celular. Aquí está el citoplasma, y todo esto. Aquí están, estos son denominados vacuolas, ¿sí? Contráctiles, ¿sí? Podemos ver aquí el núcleo, ¿sí? Y esto se divide en macronúcleo y un micronúcleo, ¿sí? Y estos son ribosomas o pequeñas vacuolas más que son partes de este organismo, ¿sí? Entonces, si usted puede apreciar aquí, también se encuentran unos pequeños pelitos, unas pequeñas fibras o microfibras, puede mencionarse, ¿sí? O pequeños filamentos como pelitos, sí, que estos son o se denominan cilios. Si nosotros a este protozoo le observáramos una pequeña cola, sería un protozoo flagelado, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco más adelante de esas características. Entonces esto es un protozoo, ¿sí? La forma como se vería en un microscopio electrónico, ¿sí? Entonces aquí está, ¿sí? Es un organismo simple, ¿sí? Aquí está la membrana celular, los cilios, los pequeños pelitos, ¿sí? El núcleo, por así decirlo, que está formado por un macronúcleo y un micronúcleo, ¿sí? Las vacuolas contráctiles, ¿sí? Y aquí está el citoplasma, ¿sí? Que contiene pequeñas organelos solares como ribosomas, otras vacuolas, todo eso. Entonces, vamos a ir detallando lo que es estos microorganismos denominados protozoos. Entonces podemos mencionar que los protozoos son microorganismos primitivos unicelulares de tipo eucariota. De tipo eucariota, esos son los protozoos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eucariota? Pues que tiene una membrana plasmática, ¿sí? Y una membrana nuclear, que tiene el núcleo definido, ¿sí? Y en este caso existen protozoos de vida libre y parásitos, ¿sí? Entonces existen protozoos de vida libre y parásitos. ¿Cuáles son estos protozoos de vida libre? Entonces vamos a hacer un pequeño esquema, ¿sí? Y para los parásitos también. Algo así. Entonces, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los protozoos de vida libre? ¿Sí? Estos protozoos de vida libre siento de cogerle así, ya. Ahí está. Entonces, los protozoos de vida libre, ¿sí? Son aquellos que están sueltos, ¿sí? Son aquellos que están sueltos, ¿sí? Son sueltos puede ser el suelo, ¿sí? O el agua, ¿sí? Están ahí, están libres, ¿sí? Y otros que están sueltos pueden actuar, ¿sí? En simbiosis, ¿sí? o en comensalismo. Ahí está, ¿sí? Entonces, los de vida libre son aquellos que están sueltos, pueden estar en el suelo, en el agua, y otros pueden actuar en simbiosis o en comensalismo. ¿Qué quiere decir estas dos cosas? En simbiosis, que pueden estar conviviendo de manera
normal, de manera natural, sin hacerse daño con otro organismo, ¿sí? Para beneficiarse juntos. O comensalismo, usted sabe, ¿no? Que el microorganismo que este protozoo puede estar sobre algún otro organismo más grande y puede alimentarse, pero sin afectarle, sin causarle daño, ¿sí? ¿Y cuáles son los protozoos parásitos, que se les denomina parásitos, ¿sí? Entonces, estos parásitos pueden, ¿sí?, ser transmisores de enfermedades, ¿sí? Pueden ser transmisores de enfermedades. Y cuando son transmisores de enfermedades, indica que son organismos o son parásitos obligados, ¿sí? Que obligatoriamente necesitan un organismo para poder desarrollarse, para poder vivir. Entonces, los protozoos, ¿sí?, pueden ser de vida libre y parásitos. Vida libre son aquellos que están en el suelo, en el agua, y pueden actuar en simbiosis o en comensalismo, que es vivir y aprovechar el medio, pero sin afectar, ¿sí?, al otro organismo. Y los parásitos, que son los transmisores de enfermedades, que estos son los que causan infecciones. ¿Está bien? Entonces, ¿sí?, estos protozoos, ¿sí?, el término proto indica, ¿sí?, primero. Quiere decir proto, quiere decir primero, ¿sí? Y zo quiere decir animal, ¿sí? Entonces se podría decir cómo fue el primer animal. Pero obviamente después, con el conocimiento, ¿sí?, de la ciencia, el aumento de la tecnología, ya se fue cambiando o dividiendo o ubicándole en otro reino. Por eso tenemos el reino protista y el reino animal, ¿sí? Entonces, ¿por qué le pusieron este nombre? Porque fue uno de los primeros animales supuestamente de clases sencillas, muy simple, ¿sí?, un modo de vida simple. Pero no nos confundamos, ¿sí?, porque no pertenece al reino animal, sino tiene las características de un animal, ¿sí?, y por eso le pusieron protozoo. Entonces, ¿qué más? De aquí podemos decir, entonces, posee características, ¿sí?, posee características del reino animal, ¿sí? Por eso mencionamos características del reino animal, ¿sí?, las cuales son, ¿sí?, movimiento, ¿sí?, y que son heterótrofos. Heterótrofos, ¿sí? Entonces, tienen estos protozoos, son protozoos porque poseen características del reino animal, las cuales son movimiento, ¿sí?, y que son heterótrofos. Listo. Esto es con respecto a estos microorganismos. ¿Qué más podemos mencionar sobre estos microorganismos? Vamos a ver su nutrición. La nutrición de estos microorganismos es, en su mayoría, son heterótrofos, ¿sí? Son heterótrofos, ¿sí? ¿Qué quiere decir heterótrofos? Usted sabe muy bien que heterótrofo menciona o indica que se alimentan de otros organismos para poder sobrevivir. Sí, son organismos heterótrofos, existiendo casos, ¿sí?, de protozoos
autótrofos, como algunos tipos de algas, pero son muy pocos, ¿sí? Algunos tipos, son pocas especies nada más. Entonces esa es su nutrición. Podemos seguir avanzando. Reproducción. 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 ¿Sí? ¿Cuál es el modo de reproducción de esto? ¿Sí? Tiene dos tipos. Reproducción asexual. ¿Sí? La reproducción asexual puede ser por fisión binaria, puede ser por gemación, ¿sí? Y puede ser por esporulación, que eso usted ya sabe, que hemos visto anteriormente, ¿sí? En lo de los hongos, ¿no? En lo que es el reino fungi, ¿no? De los hongos. Entonces, la reproducción tipo asexual, ¿sí? Fisión binaria, gemación, esporulación, y la reproducción sexual, ¿sí? Que es la unión de gametos también. Listo. Entonces, las características de estos protozoos, ¿sí? Podemos mencionar que los protozoos pueden ser según su forma, ¿sí? Los protozoos pueden ser según su forma tienen simetría bilateral, ¿sí? ¿Qué es la simetría bilateral? Ya creo que hemos mencionado, pero sin embargo hay que aclarar. La simetría bilateral consiste en esto. Tal vez yo voy a insertar esto ya. Inserto un triángulo, ¿sí? Y la simetría bilateral es que este triángulo yo le divido en dos partes, ¿sí? Yo ingreso aquí esto, ¿sí? Y le divido en dos partes. Ahí está, dos partes, ¿sí? Bilateral, dos. Lateral, dos partes iguales. No le puedo dividir este triángulo en más partes. Si es que yo le divido así, ya no es igual. Si le divido así, no tiene partes. Entonces, bilateral quiere decir se divide en dos partes iguales, en nada más. Nuestro cuerpo, el ser humano, es simetría bilateral, ¿sí? Se divide en dos partes. Una mariposa tiene simetría bilateral, ¿por qué? Porque solo puede dividir en dos partes iguales. Yo no puedo hacer esto, porque mire, al hacer esto, ¿sí? Al hacer esto, la parte de acá no es igual a la parte de acá. Si yo le hago así, ¿sí? Que mire, hay una diferencia, ¿no? Pero simplemente la simetría bilateral es que tienen dos partes iguales. Tal vez puedo insertar alguna otra imagen que me pueda explicar. Mire, esto. Ya vamos a insertar esto, mire. A esta flecha yo le puedo dividir esta flecha tiene simetría bilateral. ¿Por qué? Porque yo le divido, mire, la parte de acá es igual a la parte de acá, ¿sí? Yo no podría hacer esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la parte de acá no es igual a la parte de acá. Yo no podría hacer esto, ¿sí? Porque esto no es igual a la de acá, ¿sí? Entonces, esto es simetría bilateral, ¿sí? Que tiene dos partes iguales, solo dos, nada más. También tiene lo que es simetría radial. Sí, tiene simetría radial. ¿Qué es la simetría radial? Pues que se puede dividir en muchas partes iguales, ¿sí? Es un radio. Por ejemplo,
La simetría radial se asemeja a esto, ¿sí? Aquí tengo un círculo, ¿sí? Y yo puedo insertar esto. Puedo hacer esto también, ¿sí? Puedo hacer esto. Le voy a cambiar de color nada más. También puedo cambiar de color. También puedo hacer esto. Ahí está. Y también puedo hacer esto. Mire. Bueno, vamos a acomodarlo un poco más para que sea igualarle un poco. Ahí está. Si tratamos de ahí, y yo creo que ahí, ¿sí? Entonces esto se refiere a la simetría radial, ¿sí? Que nosotros podemos dividir en partes iguales, ¿sí? Tal vez no está tan perfecto, pero la simetría radial es esto, ¿sí? Poder dividir en partes iguales, ¿sí? Como radios, mira, este es un radio, ¿no? Y dividimos en partes iguales, como una pizza, ¿sí? Entonces, la simetría radial. Y a un protozoo, según la forma, se divide en esto, en simetría bilateral, se puede dividir a un protozoo en dos partes iguales, simetría radial en muchas partes, o también tiene, ¿sí? O son asimétricos. ¿Y qué quiere decir asimétricos? Que no tienen partes iguales, ¿sí? Si yo entonces pongo aquí una forma irregular, vamos a ponerle una forma irregular, ya, este de aquí, esto es asimétrico, ¿sí? Ahí está, mire, esto podría ser asimétrico, que no tiene partes iguales. Si yo le divido a esto de esta manera, ¿sí? ¿Sí? Esto no es igual acá, ¿sí? O si yo tomo esto y le divido de esta manera, ¿sí? Esto no es igual a de acá. O si le tomo esto y le divido de esta manera, esto no es igual a de acá. Entonces eso es asimétrico, así que no se le puede dividir en partes iguales, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí, no se puede dividir en partes iguales. Listo. Entonces esos son los conceptos, ¿sí? O la clasificación de los protozoos según su forma. Pueden ser o pueden tienen simetría bilateral, simetría radial y asimetría, o son asimétricos. Listo. Eso es con relación a la clasificación según su forma, ¿sí? También estos protozoos, ¿sí? Se clasifican según su forma, y ahora se clasifican. Entonces estos protozoos se pueden clasificar según su estructura, ¿sí? Pero vamos a poner, entonces se clasifican en flagelados, ¿sí? ¿Qué quiere decir flagelados? Perdón. Flagelados quiere decir que tienen o poseen una cola, ¿sí? Que poseen una cola para moverse, ¿sí? Como el espermatozoide es una célula flagelada y tienen una cola para moverse. También, ¿sí? Se clasifican en amebas. Aquí voy a poner los protozoos se clasifican en, ¿sí? Flagelados poseen una cola, en amebas, ¿sí? Que tienen la forma cambiante
¿Listo? También se clasifican en ciliados. ¿Por qué? Porque tienen pelos o filamentos alrededor de la membrana, ¿sí?, celular, ¿sí? Y también esporosos. Y estos esporosos son los que se denominan o se les denomina parásitos obligados. ¿Y esto qué quiere decir? Usted ya sabe que los parásitos obligados indican que necesariamente deben estar en un microorganismo o en otro organismo, en otra célula, para poder desarrollarse, para poder llevar a cabo su funcionamiento, ¿sí? Entonces, los protozoos se clasifican en estos, ¿sí? En flagelados, amebas, ciliados y esporozoos, ¿sí? Y cada uno con sus características. Por ejemplo, un protozoo ciliado sería el que vemos aquí. Tiene cilios, tiene filamentos, ¿sí?, que tiene pelitos alrededor de su organismo, ¿sí? Las amebas tienen forma cambiante, puede ser esto, ¿sí? Una ameba no va a mantener su forma como esta, ¿sí? Usted puede ver tiene una forma ovalada. Una ameba va a tener forma irregular, ¿sí? Los flagelados una colita y los esporosos son parásitos obligados. Listo. ¿Cuáles son las enfermedades que estos, ¿sí?, protozoos pueden tener? Entonces vamos a ver las enfermedades. Bueno, una de las enfermedades, ¿sí? Entonces, una enfermedad que se conoce es la malaria, ¿sí? Y lo que provoca esta enfermedad, ¿sí?, es el transmisor es un mosquito, y que cuando le pica y este mosquito contiene esta célula, este protozoo, este microorganismo, le transmite al ser humano, y en el ser humano le da fiebre, le hace sudar, le da malestar, le sube la temperatura. O sea, es como unos síntomas muy muy fuertes, ¿sí? Sobre todo fiebre, ¿sí?, sudor excesivo, malestar, dolor del cuerpo, dolor de las articulaciones. Eso provoca la malaria, ¿sí? Entonces, ¿quién produce esta malaria, ¿sí? ¿O qué grupo, sí, lo produce? La malaria es producida, ¿sí?, es producida por los protozoos de tipo, ¿sí?, esporozoos, ¿sí? Entonces, la malaria es producida por los protozoos de tipo esporoso, es decir, de tipo o son parásitos obligados, ¿sí? Entonces, la malaria es un protozoo, ¿sí?, es un parásito obligado, ¿sí? ¿Qué más podemos mencionar sobre la malaria, que es una enfermedad común o una de las enfermedades más famosas y más reconocidas? También, ¿sí?, ¿y cómo se llama este protozoo? El nombre del protozoo es Plasmodium. Entonces es producida por el protozoo Plasmodium falciparum. Y también, ¿sí?, hay algunos tipos de malaria por el protozoo Plasmodium malariae, ¿sí? Estos protozoos son los que provocan la malaria, ¿sí? ¿Cuál es el vector? ¿Sí? El vector o transmisor
es el mosquito, ¿sí?, llamado, ¿sí?, Anófeles. ¿Sí? Anófeles, ¿sí? En este caso es la hembra, ¿sí?, la mosca hembra, ¿sí? Entonces este es el mosquito, ¿sí?, que le da o que le transmite la malaria, ¿sí? Generalmente son en climas cálidos, ¿no?, que se produce esta enfermedad. Entonces es una enfermedad muy conocida, ¿sí?, que es producida por los protozoos de tipo esporozoos, ¿sí? El nombre del protozoo es Plasmodium falciparum o Plasmodium malariae, ¿sí?, y el vector o el organismo que lo transmite es el mosquito llamado Anófeles, ¿sí? Entonces eso es con respecto a los protozoos. Aquí nosotros tenemos o podemos ver el microorganismo, ¿sí?, este protozoo. Si nosotros vamos al laboratorio, creo que tal vez en algún momento ya lo hemos visto, si no lo vamos a ver, ¿sí? Esto se encuentra, estos son protozoos de tipo o protozoos libres, ¿sí?, o de vida libre. Mire que están sueltos. Esto se los puede ver en el agua, ¿sí?, en el agua estancada, ¿sí?, donde ya se generan contaminación, ¿sí?, y están ahí. Entonces tal vez podemos utilizar el laboratorio y poder observar estos protozoos de estas características, así que están en el agua estancada, ¿sí? ¿Y cuál sería el protozoo que produce la malaria? Pues aquí está, miren, ¿sí? Aquí están las células, ¿sí?, de la sangre, y aquí está la malaria, ¿sí? Miren, este protozoo que transmite esa o que produce esa enfermedad, ¿sí? Entonces es un ejemplo nada más. Ustedes pueden observar en videos en YouTube, en el internet, profundizar un poco más de ser necesario, ¿sí? Entonces esa es la clase, eso es lo que hemos visto hoy. Usted ya sabe, copien su cuadernito y por favor, ¿sí?, no es necesario que me envíe, y por favor, le repito, pueda estudiar, pueda seguir preparándose. La ventaja del internet, de estos videos, es que usted puede poner este sector, poner pause, copiar, poner pause, seguir copiando y poder verlo las veces que usted crea necesario. Gracias por todo, gracias por sus estudios, gracias por el esfuerzo, ¿sí? Continúe cuidándose y nos vemos en una próxima clase. Cuídese mucho, aliméntese bien, hasta luego.